La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Ingeniero, buenos días, lindo día de radio, ¿cómo anda usted? Hola, buenos días, ¿cómo están ahí en el estudio y toda la audiencia? Bueno, qué alegría volver a retomar información y comunicación con usted que nos va a dar sobre un pantallazo y sobre clarificar un par de cosas sobre el clima, Cristian. Exactamente. Bueno, un poco como lo dice el título, hoy día veníamos a comentarles la importancia que tienen las heladas invernales, ¿sí? Generalmente las heladas invernales no son tomadas en consideración, principalmente por los productores, porque es algo normal o natural que suceda cada año. Pueden haber más o pueden haber menos, pero son naturales y suceden cada año. Siempre nos interesa más o nos enfocamos en la última helada o en la primera helada, ¿sí? Porque son las que nos pueden afectar directamente el cultivo, pero no pensamos que nuestro cultivo también transita el invierno, también pasa ese invierno y también pasa esas heladas, ¿sí? Y dos cosas tenemos para decir para ello. La primera es, ¿nos preparamos nuestro cultivo para ese receso invernal, para esas heladas de invierno? ¿Creemos que puede resistirlas todas o tolerar todo tipo de temperatura? Y por el otro lado, pensar que no solamente tenemos que pensar en el cultivo, sino también tenemos que pensar en las tareas que tenemos de invierno y los beneficios que nos trae tener esas heladas de invierno. Y un poco voy a abordar eso, ¿sí? Eso es lo que traje hoy día. Un poco contarles que cuando llega nuestro otoño, esa menor luminosidad que tenemos, menor longitud del día y con las temperaturas más bajas de noche principalmente, la planta comienza a acusar, cualquier sea nuestro cultivo, ¿sí? Perenne, que puede ser un frutal desde un durazno hasta un cultivo de vid, comienza a acusar recibo, ¿no? De que eso está sucediendo. Entonces se comienza a preparar para pasar ese invierno. Y para prepararse para pasar ese invierno, comienzan a ponerse en juego hormonas ahí internamente. Y es mucho y muy importante pensar que tenemos que dejar y acompañar al cultivo a que entre en ese periodo de reposo. Porque si en ese periodo previo al reposo no ingresa bien, lo que vamos a tener es problema. Entonces tenemos que comenzar a ayudarlo disminuyendo los riegos, pensando en que si vamos a hacer algún cultivo bajo, ¿sí? Como pueden ser los parrales que suelen hacer algún verdeo y demás, pensar cuándo lo vamos a hacer, de qué manera, pensar también que la importancia que generalmente suele salir en una de las consultas antes de que suceda la primera helada, tengo hojas todavía en el parral, ¿puedo comenzar a podar? Sí, por ejemplo eso, pensar que lo importante es que las plantas cuando llega este periodo, para poder pasar bien en invierno y para arrancar bien en la primavera, necesita mandar toda la mayor cantidad de reservas posible que tienen sus hojas a su tronco, a los sarmientos, a toda esa parte en la que va a pasar el invierno, ¿sí? Guardadita ahí esa reserva para pasar el invierno. Y para ello tengo que prepararlo. Como les decía, primero comenzar a disminuir el riego, ayudar a esos síntomas que la planta comienza a sentir de que se está acercando este periodo de heladas invernales, con la disminución de la longitud de los días o con las temperaturas mínimas más bajas, ayudarlo con la disminución del riego. No es necesario, ya no lo necesita, ya la maquinaria fotosintética que está produciendo carbohidratos y acumulando, ya comienza a disminuir su marcha, entonces necesita ponerse en sintonía con lo que está pasando en su ambiente. Después lo otro es cuándo podar. Entiendo que por una cuestión logística, ¿sí? Esperamos a que lo más rápido posible es lo mejor porque tenemos una cuestión de mano de obra y demás. Pero es importante esperar que se caiga la última hoja. Ahí es muy importante esperar que esas reservas lleguen, se acomoden y se guarden en el tronco y en todas las partes duras de la planta para poder pasar mejor ese invierno. Y cuando estamos ya en el invierno, pasando a la segunda parte de lo que habíamos planteado, como tenemos que pensarnos que por más que tengamos agua en los canales o pensar que esas plantas no tienen hojas, ¿sí? Principalmente. Entonces, si tenemos una helada y nosotros estamos regando, ¿qué necesidad tiene de estar regando? Primero, hacemos un desperdicio del recurso vital,
Segundo, le quitamos a algún otro productor que puede ser hortícola que sí realmente lo necesita regar. Y tercero, le estamos haciendo un daño a la planta. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dándole agua. En algunos casos es posible que ese agua pueda acceder por los tubos internos que tiene a la planta. Y si tenemos una helada, puede causarle un daño. Que lo suelen ver, generalmente, después que regamos en invierno, se suele ver mucho en olivos, a veces, cuando son muy intensas las heladas, o en vid, es que se rasca, se abre el tallo, se abre el tronco. Bueno, eso sucede porque hemos regado, eso sucede porque las heladas son intensas. Recordemos que el agua, cuando se congela, se expande, entonces rompe eso. Y cuando llega el verano, la planta va a tener, por así decirlo, de una manera coloquial, menos cañitos para llevar agua arriba. Entonces, no estamos haciéndole bien. Las heladas son muy importantes porque no solamente vienen a marcar el fin de un ciclo, sino que también vienen a acomodar todas estas cuestiones y vienen a presentarle a la planta la oportunidad de un nuevo periodo. Y es importante porque también en el periodo de invierno las plantas acumulan hora frío para poder salir de ese reposo que entraron en otoño y volver renovadas para el próximo ciclo. Bien, ¿algún consejo que nos puedas dar, Cristian, que está relacionado a plantas que haya en casa, que tengan en macetas, en jardineras, que nos están escuchando? Si tenemos plantas que son sensibles al frío, ¿sí?, a la baja temperatura, lo ideal es, si están en maceta y lo pueden mover debajo de una galería o en una despensa y demás, no viene mal hacerlo. Si lo pueden y tienen ganas de hacerlo, sería lo ideal. Si no, una manera de protegerla suelen vender en los comercios de agroquímicos y fertilizantes, suelen vender una tela que se denomina antihelada. Es una tela especialmente diseñada que si envolvemos, ¿sí?, nuestro cultivo, nuestra planta con esa tela, puede protegerla de las heladas hasta más o menos 2 grados bajo cero. Si es más, esa helada si llega a tener temperaturas mucho más bajas y ya no lo va a lograr, ¿sí? Pero hasta 2 grados bajo cero lo suele proteger y es una de las cuestiones que se puede hacer. Bien, bueno, ¿algo más que nos quieras agregar, ingeniero, para que vamos despidiéndonos de este lindo bloque de clima? Y que se piense en que nos pongamos a pensarnos y a ser prudentes con lo que viene, ¿sí? Entre hoy y mañana ingresa una ola polar bastante intensa, es una ola polar que desde el 2010, según dicen los que saben, no la hemos registrado, ¿sí? Bueno, después de 15 años nuevamente vuelve a entrar y va a ser bastante intensa. Que nos cuidemos, que cuidemos a los seres queridos, que cuidemos nuestras mascotas, pero también que cuidemos nuestros cultivos, pensándolos con todas estas cuestiones que habíamos hablado anteriormente. Bien, ¿algo que le quieres preguntar, ingeniero? No, quería comentarle o preguntar quizás. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Renzo. En caso de tener plantas que no podamos ingresar y que son de alguna forma sensibles, ¿estaría bueno regar hojas o tener humedad entre las hojas? Por lo general, si no es constante el aporte de agua, hay un sistema de control de helada que se usa mucho en el sur de la Argentina, Río Negro, Neuquén, por la disponibilidad que ellos tienen de agua, en esta zona no es tanto, que es un aporte constante de agua. Eso lo que hace es formar hielo, sí, así como lo escuchan, hielo sobre las hojas, pero si nosotros viéramos microscópicamente entre la capa de hielo que se forma en la hoja o el tallo y la hoja en sí, el tejido en sí, hay agua a 0 grados. Entonces siempre se mantiene a 0 grados. El sistema, esa es la funcionalidad, ¿sí?, del sistema. Pero lo que tenemos que tener es un aporte constante de agua, porque una vez que cortamos el agua y seguimos teniendo temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, el hielo se comienza a evaporar. Sí, pasa directamente del estado sólido al estado de vapor, y lo que hace para evaporarse es sacarle calor al tejido, a sacarle calor a la hoja, sacarle calor a los tallos. Entonces, peor de que si hubiéramos hecho algo. Sí es una manera de protegerlo, como bien lo mencionaste, Renzo, pero si tiene aporte continuo de agua.
Yo lo que sugeriría es o la manta esa antihelada como hablábamos recién, o mantener un suelo húmedo, ¿sí? No encharcado, húmedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el día un suelo húmedo tiene dos cosas principales. Es más oscuro y un cuerpo oscuro absorbe mayor cantidad de radiación solar o mayor cantidad de calor, podemos decirlo así. Y segundo, el agua tiene la capacidad de absorber mucho calor, pero de manera lenta. Pero como lo absorbe de manera lenta, también lo devuelve de manera lenta. Entonces, en una noche de helada, ese suelo o ese espacio se enfría mucho más lentamente de lo que se enfriaría uno que está seco. Por lo tanto, es muy probable que lleguemos a temperaturas, a alcanzar esa noche fría, temperaturas bajo cero, pero no letales para el cultivo o para esa planta en sí. Bien, muy claro, ingeniero, por los consejos relacionados con clima. Vamos a seguir entrevistándolo porque ha sido muy didáctica y muy importante la explicación. A disfrutar el sábado, a abrigarse, a cuidarse y nos estamos comunicando. Lindo día de radio, ingeniero. Muchísimas gracias, un placer, un abrazo a todos. Bien, bueno.